tres. Se le está dando a grabar. Buenas noches a todos. En el día de hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el ámbito educativo. Este ha tomado mayor fuerza desde que inició la pandemia y para esto vamos a hablar con una docente que hace parte de ello. Docente, bienvenida. Cuéntenos de qué se trata. La escuchamos, el espacio es todo suyo. Muchas gracias, buenas noches para todos. Cordial saludo. Para hablar acerca de los orígenes, debo enfatizarme en la evolución del tiempo. Entonces, me voy a permitir presentarles mi pantalla para socializarles. Entonces, hablamos desde la prehistoria, donde pues se da el origen mediante el abaco, los huesos grabados en piedra, la invención de la escritura, los jeroglíficos, el arte rupestre. En la Edad Media ya viene la pascalina, la regla de cálculo, el rol del papel, la imprenta, la pólvora, la telefonía manual, la primera computadora digital. Luego viene nuestra revolución industrial, donde nace nuestra primera computadora electrónica llamada ENIAC. En 1930 nació ya la máquina analógica. En la segunda generación de computadoras podemos ver que se enfatizó más en la comunicación vía satelital. Y en la actualidad, hasta hoy, podemos ver que en 1969 y 1960 dio inicio a la Internet y se llamó ARPANET. Nacieron en 1980 los operadores de telefonía móvil, la evolución de los televisores. En 1990 la comunicación móvil a la web. Surgen blogs, redes sociales, Facebook. En el 2010 la televisión de alta gama. En el 2012, quinta generación de redes de computadores, dispositivos y redes integradas. En el 2020 podemos ver que ya ha tomado fuerza la inteligencia artificial, la revolución de as service, nube, el año 5G, la ciberseguridad, la realidad virtual y la tecnología empresarial. Esta busca sistematizar toda la información de las empresas. Muy bien, profesor. Ahora quiero hacerle algunas preguntas y vamos a empezar con la primera. ¿Qué factores sociales, políticos y económicos dieron origen a la educación a distancia? Bueno, con respecto a esa pregunta, anteriormente ya tocada, podemos hablar desde Platón y Dionisio con sus epístolas, desde periodos contemporáneos que obedecen a causas notables y a diálogos de estos grandes filósofos que daban el aprendizaje de pueblo en pueblo. Citando a Alfonso Sánchez, él manifiesta que la distancia se remota a la civilización egipcia y hebrea del llamado cartas instructivas, y que desde Grecia se puede llamar a la epistelografía. ¿Qué quiere decir eso? A través de las cartas. Estas cartas eran científicas, donde se comunicaban, chateaban, si se puede decir así, y pues daban ese conocimiento tan rezagado, tan oculto, tan místico, y fue de la única manera que se pudo difundir. Muy bien. Perdóneme, no he terminado. A través Qué del pena. cristianismo, el transporte asiático, pues también dio pie para que este diera origen a esa educación. Y pues hay como una gran gama de ciertos eventos que se llamó como guerras tecnológicas. La primera de ellas fue el libro impreso, que fue en el siglo XV.
Entonces, ¿qué se pretendía con ese libro? Pues habilitar la recopilación masiva y económica del conocimiento y permitió la alfabetización de la población. La segunda fue la oficina de correos. Permitió el material impreso a largas distancias, la comunicación bidireccional con el profesor, educación por correspondencia habilitada y una recopilación masiva y económica de integración. La tercera es la tecnología mediante medios electrónicos, como el telégrafo, teléfono, radio, televisión y redes informáticas. Esta eliminó la distribución de esos elementos físicos y pues reemplazó a través de ondas y electrones pues toda la información. Esta que facilitó la instrucción e interacción de simplificadas y facilitadas de la comunicación. La cuarta tecnología es el siglo XXI, el Internet, la tecnología digital. Esta que enfatiza en la globalización digital, expansión mundial y eleva espacios virtuales de aprendizaje. Muchas gracias. Muy bien. Con todo eso que usted ha dicho, quiero hacerle la segunda pregunta, ya habiéndose enfocado en aspectos sociales, políticos, económicos, entre otros. ¿Cuál es la definición más apropiada que merece la educación a distancia, según su concepto? Bueno, la educación a distancia es una modalidad de estudio independiente que es mediada por diversas tecnologías. ¿Y cuál es su finalidad? Promover el aprendizaje sin limitaciones de ubicación, ocupación o edad del estudiante. Además, es un estudio autodirigido por el estudiante, quien debe planificar, organizar su tiempo, material didáctico y guía tutorial para responder a las exigencias del curso. Esta modalidad de estudio, pues, ¿qué pasa con ella? Se caracteriza por la separación física de los profesores, el uso de la tecnología de información y comunicación impreso. Es material siempre audiovisual, recursos informáticos, otros materiales u otros medios. Es importante y cabe resaltar que es una educación que hace un llamado a la educación de igualdad de oportunidades de estudio a la población. ¿Qué quiere decir? Que es equitativa, justa. La educación a distancia cubre a nivel social. Llega a los lugares más recónditos, selvas, lugares apartados. Entonces, esta permite oportunidades. Y pues hablando de ello, ¿cuál es el rol, por ejemplo, en mi caso? Es facilitador, asesor de aprendizaje, un creador de situaciones con medios innovadores que le permiten al alumno lograr cambios de conducta. ¿Cómo así? En autonomía, en motivación, en disciplina y pues desarrolla habilidades que pues realmente necesita. ¿Algo más para añadir? Sí, que se me iba quedando algo. La educación a distancia es una respuesta viable a la demanda de la educación particular. Veníamos acostumbrados de una cultura tradicionalista, conductista en algunos casos, y pues este panorama de educación a distancia abre la oportunidad para aquellas personas que no pueden acceder de manera presencial. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del estudiante? Pues que sea creativo en su producción de aprendizaje, que adopte estrategias y estilos de aprendizaje a partir de su propio conocimiento y pues que sea autónomo, que sea flexible, organizado. ¿Cuáles serían pues sus ventajas? El amplio acceso a la información desde cualquier ubicación, una comunicación flexible para el estudiante, como ya lo había mencionado, es un método eficaz para la organización del alumno en tiempos y espacios, tiene un seguimiento personalizado del profesor hacia el alumno, existe una reducción de gastos en traslados y abre apertura al debate y al diálogo. Y pues esto es citado de
Juan Maldonado. Muy Muchas bien. gracias. Voy con la tercera pregunta. Me gustaría que nos hablara un poco sobre organizadores avanzados sobre la evolución de educación a distancia. Entonces, me gustaría que nos contara un poco sobre ello. Bueno, para ello es importante tener en cuenta los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender, la carencia de creatividad frente a los sistemas convencionales y pues los avances en las ciencias de la educación. Y obviamente pues las transformaciones tecnológicas que permiten. ¿Qué quiere decir eso? Hablamos de las tendencias tecnológicas, de una metodología, de un software, de unos dispositivos. Cuando hablamos de metodologías, hablamos de algo gigante, un metaverso, un verso, un universo. Y hablamos como herramientas MOOC, LED, entornos colaborativos, aprendizaje móvil, Flipped Classroom, gamificación, analíticas de aprendizaje y aprendizaje automático y autónomo. Cuando hablamos ya del medio, es el software. ¿Y a esto qué se refiere? A las nubes, a la geolocalización, realidad aumentada, informática de gestos, Internet de las cosas, aplicaciones semánticas, laboratorios virtuales y espacios no convencionales. ¿Y cuáles son los dispositivos? El computador, el iPad, tablets, impresión en 3D, pantallas flexibles, baterías y todo lo que tenga que ver con las TICs. Esos son los organizadores que yo considero. Más información por añadir, algo más que tenga por decirnos, por compartirnos. Pues ha sido una experiencia importante para mí el hecho de estar en educación a distancia porque me ha permitido un aprendizaje significativo donde mi curiosidad, mi emprendimiento por conocer, por saber y por saber hacer me ha desarrollado y me ha llevado a este tipo de educación. Muchas gracias. Y muy bien, pues aquí nos despedimos con la profesora Sari. Muchas gracias por su intervención. Eh, Espero haya sido de gran agrado para el público. Espero que esta sea una experiencia fructífera para todos y no siendo más, que pasen todos ustedes muy buena noche. Muchas